Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en que estén escuchando esta cápsula. Mi nombre es Fabián Reyes, soy matrón de la Escuela de Obstetricia y les voy a comentar un poco sobre los exámenes de laboratorio preventivos que realizamos en un control ginecológico. ¿Ya? Los exámenes de control preventivo que utilizamos en una atención de carácter ginecológica los podemos asociar directamente a lo que es el examen preventivo, médico preventivo del adulto, ¿ya? Este examen médico preventivo del adulto nos ayuda como guía para poder estandarizar lo que es la atención a todas nuestras usuarias que van por un control ginecológico, ¿ya? Si bien acá podemos ver cuatro aspectos que se tratan en este examen médico preventivo del adulto, porque algunos otros ya los vimos anteriormente, como la citología o la mamografía, dependiendo de la edad y lo que corresponda solicitar. Tenemos cuatro otros aspectos que también nosotros habitualmente integramos dentro de nuestra atención, los cuales están asociados a la búsqueda activa de lo que es la patología de dislipidemia, ¿cierto? Solicitando los exámenes correspondientes para poder realizar la pesquisa temprana e idealmente asintomática sobre la dislipidemia. También habitualmente realizamos exámenes en búsqueda de diabetes mellitus, ¿cierto? Con glicemias en ayunas, y si es que es necesario, también solicitamos lo que son las pruebas de tolerancia a la carga de glucosa. Muchas veces también se puede asociar lo que es la medición de insulina basal e insulina postcarga, dependiendo de los resultados, ¿ya? Cada uno de acuerdo a los resultados que se obtengan en estas dos pruebas, se realizan las acciones correspondientes, ¿ya? Es decir, si se considera relevante, o perdón, si se considera alterado el resultado o se considera que es necesario, dada la condición de la paciente, derivar, se hacen las derivaciones correspondientes para poder proceder a los tratamientos adecuados, ya sean derivaciones a través de interconsultas a nutricionista y derivación a medicina general para poder hacer el control en el caso, repito, de que estos exámenes salgan alterados. De lo contrario, solamente se mantiene este archivo de resultados para volver a compararlos con el año siguiente, ¿cierto? Que es lo que habitualmente hacemos, es decir, solicitar estos controles o estos exámenes de manera anual. Dentro de lo que es también el examen médico preventivo del adulto, hacemos una búsqueda activa de lo que son principalmente la patología de hipertensión arterial, que si bien naturalmente no hay exámenes asociados directamente para identificar la hipertensión arterial, es propio de nuestra atención. Es decir, todas nuestras usuarias que ingresan al control ginecológico, se realiza una toma de presión arterial y en base a ello se determina si es que esta usuaria, dependiendo del resultado, por supuesto, qué es lo que se va a hacer. Se procede con la atención o se deja en reposo para volver a controlar 10 a 15 minutos si es que este resultado estaba alterado, y si sigue alterado, ¿cierto? Dependiendo de la sintomatología, se podrá citar a un control seriado de presión arterial, o si es que tenemos una crisis hipertensiva o una usuaria sintomática, haremos las derivaciones correspondientes para poder tratarla de manera inmediata. Y también se hace una búsqueda y una consejería en cuanto al tabaquismo. Se hace una pesquisa en cuanto a la incidencia y a todos los factores de riesgo asociados al tabaquismo, todo lo que tiene que ver con predisposición hacia distintas patologías por el consumo de tabaco. Eso es en relación al control ginecológico integral, lo que hacemos de manera general, ¿cierto? No es una actividad propiamente ginecológica, sino que está más que nada asociado a poder favorecer la captación de estos factores de riesgo o alteraciones que pudiesen aparecer, y poder identificarlos de manera temprana y hacer las derivaciones adecuadas.
Ya propiamente tal como control ginecológico, habitualmente lo que hacemos nosotros es una búsqueda activa de lo que son las ITS. Ya principalmente estas dos ITS que son las más comunes y son las que son más sencillas también de poder identificar. ¿Cómo se hace esta identificación? Va a depender, por supuesto, del tipo de ITS que nosotros queramos buscar. En este caso, acá podemos hablar de la búsqueda activa de sífilis, que lo hacemos a través de la toma de muestras de exámenes de RPR y VDRL, o perdón, RPR o VDRL, dependiendo de lo que el servicio disponga. Generalmente en atención primaria tenemos disponible lo que es el RPR. ¿Ya? Estas dos pruebas son pruebas no treponémicas, ¿ya? Es decir, no buscan directamente el agente causal de sífilis, sino que son pruebas no treponémicas. Son pruebas, el RPR es una prueba cualitativa y el VDRL es una prueba cuantitativa, ahí es la diferencia entre uno y otro. El RPR se informa mucho más rápido. ¿Y qué es lo que nos va a decir? Si es que el resultado es reactivo o es no reactivo. Ya, y el VDRL también nos va a decir si es que es reactivo o no reactivo, pero también nos va a dar un grado de severidad. ¿Ya? Ambas pruebas tienen un periodo de ventana, que es un periodo de ventana que va entre 10 a 14 días después que aparece el chancro sifilítico. Ya el chancro sifilítico es la primera manifestación física que tenemos tanto en la mujer como en el varón, de que esta persona está padeciendo un cuadro de sífilis, ¿ya? Y este chancro sifilítico da inicio a la sífilis primaria. Posterior a que se da inicio a la sífilis primaria con la aparición de este chancro sifilítico, hay un periodo de ventana entre 10 a 14 días, que es cuando todavía este examen de RPR o VRL aparece como negativo. ¿Ya? Debemos tener en cuenta también, sí, que hay un periodo de incubación previo a esta sífilis primaria que oscila entre 1 a 90 días, con un promedio de 21 días, pero puede oscilar hasta 90 días. ¿Ya? Y eso es relevante al momento de solicitar el examen, es decir, nosotros al solicitar el examen tenemos que hacer una anamnesis recabada, una anamnesis con enfoque de riesgo para poder determinar cuándo esta persona efectivamente tuvo esta conducta de riesgo que pudo haber adquirido sífilis. ¿Ya? Por lo tanto, en base a ello, nosotros tenemos que determinar cuándo vamos a realizar el examen. ¿Ya? Entonces tenemos que considerar, repito, un periodo de incubación que puede ir de 1 a 90 días con un promedio de 21, que es lo que habitualmente se da, ¿cierto? Pero puede ser hasta 90 días de periodo de incubación. Y después de eso, debe aparecer, el caso de que haya una sífilis, va a aparecer el chancro sifilítico, ya que esta lesión de tipo ulcerada, no dolorosa, que las personas muchas veces no consultan porque es una lesión que no es dolorosa y que desaparece por sí sola. ¿Ya? Entonces muchas veces se pasa por alto. ¿Ya? Una vez que apareció este chancro sifilítico, se da inicio a la sífilis primaria y ahí también hay un periodo de ventana que son entre 10 a 14 días donde, repito, estos exámenes pueden aún salir negativos. Posterior a este periodo de ventana de 10 a 14 días, estos exámenes van a salir siempre positivos, a menos, por supuesto, que se haga el tratamiento adecuado. Esa es la ventaja de estas pruebas no treponémicas, ¿ya? Que nos sirven también para poder realizar un control de manera posterior, ¿ya? Es decir, si esta persona salió positiva, se hizo el tratamiento adecuado, estas pruebas treponémicas habitualmente en la mayoría de los casos, vuelven a negativizarse. A diferencia de las pruebas treponémicas, que estas, una vez que la persona adquirió la sífilis, se diagnosticó, la prueba treponémica salió positiva, esta, a pesar del tratamiento, siempre va a ser positiva, siempre va a parecer positiva la prueba treponémica. Por lo tanto, no nos sirve para poder medir de manera fidedigna que esta persona efectivamente fue tratada. ¿Ya? Eso en cuanto a la sífilis. Ahora, en cuanto a lo que es la detección de VIH-Sida, lo que se realiza es un test de ELISA, ¿ya? Este test de ELISA ha ido evolucionando, ¿cierto? Antiguamente
o no tan antiguamente en realidad, y decir en algunos servicios todavía se da, que existe este test de ELISA que es de tercera generación. ¿Ya? Este test de tercera generación se denomina de tercera generación, porque no es tan tecnológico, y la principal cualidad que tiene o desventaja sobre el de cuarta generación, que es el que se está utilizando actualmente, es que el de tercera generación tiene un periodo de ventana más amplio, es decir, un periodo de ventana que va desde los 3 meses. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si la persona sufre, o perdón, tiene una conducta de riesgo el día de hoy, es decir, el día de hoy, tenemos que esperar 3 meses con este test de tercera generación para poder determinar si es que esta persona tiene VIH o no, o adquirió VIH en ese momento. ¿Ya? Y el que actualmente se está utilizando es el test de ELISA de cuarta generación, que este test de ELISA de cuarta generación reduce el periodo de ventana de 3 a 4 semanas. ¿Ya? ¿En qué depende que se reduzca de 3 a 4 semanas? Va a depender del grado de inmunidad de la persona. Ya las personas inmunodeprimidas demoran más en generar los anticuerpos que se buscan en este examen, por lo tanto el periodo de ventana va a ser mayor. Ya, a diferencia de quienes tengan una buena inmunidad, es decir, no tengan antecedentes mórbidos o patologías inmunosupresoras, van a tener un periodo de ventana menor. ¿Ya? Este test de ELISA de cuarta generación lo que busca es un fragmento viral llamado antígeno P24. ¿Qué es importante considerar dentro del test de ELISA? El test de ELISA nosotros debemos hacer siempre una consejería pre y post test. ¿Ya? ¿Qué es importante en la consejería pre-test? Es importante informar a la persona, ¿cierto?, que este es un examen que va bajo un consentimiento informado, es decir, es un examen voluntario. La persona hay que informar de cómo se informa este resultado, ¿cierto? Es decir, hay que avisarle que es un examen fidedigno, que va con un código, que se entrega de manera personalizada el resultado, y es ella o él, quien abre su examen de laboratorio y ve el resultado. Se informa como no reactivo o reactivo. ¿Ya? El que sea no reactivo naturalmente nos dice que no hay VIH, y que sea reactivo significa que hay una alta probabilidad de que sea VIH. ¿Por qué una alta probabilidad? Porque todos estos exámenes que salen positivos deben ir a una contramuestra y deben ir a una confirmación por un examen de Western blot, que lo que busca es el virus propiamente tal, que se realiza a través del Instituto de Salud Pública, el ISP. ¿Ya? Eso es importante dejar en claro a las personas. Em, ¿Qué más debemos hacer en esta consejería pretest? Es decir, debemos favorecer la conversación para que la persona esté abierta a poder hacer todas las consultas que estime conveniente. Debemos informar sobre estos periodos de ventana. Debemos informar que hay pasos a seguir dependiendo de un resultado u otro. Debemos informar que de salir positivo, esto es una garantía GES. ¿Ya? Y en el caso del post-test, lo que debemos hacer, bueno, nuestra consejería va a depender netamente del resultado. Si el resultado es positivo, debemos informar a esta persona, lo que les comentaba anteriormente, que esto va, si es reactivo, va a una confirmación por el Instituto de Salud Pública, y después de ello se realiza la integración al programa GES, que garantiza el tratamiento a través de medicamentos. ¿Ya? Em, y si sale negativo, debemos hacer énfasis, por supuesto, en favorecer, en evitar las conductas de riesgo, incitar a la pareja sexual exclusiva. Si es que no hay pareja sexual exclusiva, incitar al uso de preservativo, em, el solicitar, en el caso del cambio de pareja, solicitar y incentivar a que se solicite un test de VIH antes de iniciar lo que son las relaciones sexuales, incitar a que se tome el examen de manera recurrente si es que tiene conductas de riesgo. Podemos informar también que existe
un medicamento de preexposición que también está disponible actualmente. Eso en cuanto a la búsqueda activa de ITS. Hay muchas otras ITS, por supuesto, pero no se hace una búsqueda activa, sino que se toman los exámenes correspondientes de acuerdo a la sintomatología que esté presentando la persona en ese momento. Es decir, si una persona presenta sintomatología clásica para una clamidia, para una gonorrea, se harán las pruebas correspondientes, pero no se realiza la búsqueda activa como lo es con estas dos. ¿Ya? Y después, ¿cierto? Tenemos finalmente exámenes de tipo hormonal. Y con esto terminamos, ¿cierto? Los exámenes de tipo hormonal, bueno, nosotros habitualmente de manera rutinaria no los hacemos, sino que los hacemos de acuerdo al motivo de consulta de la persona. ¿Ya? Es decir, por eso es relevante tener en mente esta curva de hormonal, ¿cierto? Que tenemos de acuerdo a las distintas fases, ya sea la fase folicular, fase lútea o el periodo de ovulación, que se dan en este ciclo menstrual o ciclo ovárico, como ustedes quieran llamarlo. ¿Ya? Entonces es importante que cuando nosotros vayamos a solicitar un examen, ya sea una hormona FSH, ¿cierto? Que ustedes la ven ahí como una línea roja, que es la hormona folículo estimulante, es importante saber en qué fase estamos. ¿Ya? Porque en la fase folicular, la hormona folículo estimulante va a estar levemente más alta que en la fase lútea, ¿ya? Pero naturalmente va a estar más disminuida que en la fase de ovulación, que es cuando tiene su mayor pico. Como también ustedes pueden ver en la línea azul, perdón, que está el nivel de estradiol o estrógeno, que también tiene una manera ascendente, aproximadamente 36 horas previo a la ovulación. ¿Por qué es eso importante? Porque el estrógeno habitualmente funciona como un feedback negativo, pero cuando supera, cuando supera los 200 picogramos, realiza un feedback positivo para la secreción de la hormona LH y con ello favorecer la ovulación, ¿ya? Y es por eso que se observa primero un pic de estrógeno y después se observa el pic de LH, ¿ya? Entonces, cada vez que nosotros vayamos a solicitar un examen, debemos tener en cuenta en qué periodo de ovulación está nuestra usuaria para poder hacer la interpretación adecuada, ¿ya? Y repito, estos exámenes no se realizan de manera rutinaria, sino que se realizan de acuerdo al motivo de consulta o la sintomatología que presenta la usuaria, ¿ya? Es decir, si la usuaria consulta por una amenorrea, se buscarán los exámenes correspondientes para poder determinar la amenorrea, ¿ya? Por ejemplo, podría ser solicitar un niveles de prolactina, solicitar niveles de TSH y T4 libre, ¿cierto? Porque sabemos que el hipotiroidismo puede generar un aumento de la prolactina y la prolactina inhibe todo este ciclo ovulatorio, por ejemplo. Como también en el caso de que usuarias jóvenes nos consulten por amenorreas primarias o usuarias climatéricas consulten por amenorrea asociado al periodo climatérico, menopáusico, nosotros podremos hacer la solicitud de hormonas, ¿cierto? Para poder determinar qué es lo que está causando dicha condición, ¿ya? Por eso es que es relevante tener en cuenta cómo es la curva de las hormonas y aquí también les dejo una tablita con algunos valores referenciales. Ya, estos valores referenciales pueden variar un poquito de uno a otro dependiendo del laboratorio en donde se tomen el examen. Lo importante es poder interpretarlos y poder visualizar, ¿cierto? De acuerdo a la curva, de acuerdo a los días del ciclo ovulatorio que esté cursando nuestra usuaria. Bien, eso básicamente, ¿ya? Aquí tenemos, ¿cierto? Nuestras referencias bibliográficas en general, así que muchas gracias por su atención.